Hola, ¿qué tal? Yo soy María. Y yo soy Cody. Bienvenidos a nuestro último vlog del 2020. Remember, if you like these types of videos, hit the like button and subscribe if you haven't already. Y si quieres mejorar tu español, recuerda que ofrecemos cursos en nuestra página web. Más información en la descripción de abajo. Okay, that's enough from us. Let's start the vlog. Son como las 8 de la mañana y vamos en camino a comprar frutas y verduras. Vamos a un lugar que se llama Fruver. De hecho, hay un Fruver en cada barrio, o quizás más de uno. Es un supermercado pequeño en donde encuentras frutas y verduras exclusivamente. Necesito esto, cilantro, y cebolla larga. En un Fruver puedes encontrar toda clase de frutas y verduras. Bueno, también venden carne. Vamos a ver qué hay por acá. Acabamos de llegar del mercado de frutas y verduras y trajimos algunas cosas que les quiero compartir. Esta es una cebolla larga, es larguísima como pueden ver y la vamos a usar para hacer una receta mañana que les había prometido en un blog anterior. Y les quiero mostrar una cosa que muchos me preguntan, que cuál es la diferencia entre el banano y el plátano. Bueno, pues el plátano aquí en Colombia es esto. Es bastante grande, puede ser verde como este o amarillo. Y el banano es este, que es la fruta. El banano se puede comer así solito, pero el plátano se tiene que cocinar. Entonces el verde lo usamos para hacer tostones o patacones y el amarillo lo usamos para hacer tajadas porque es más dulce. Pero este y el amarillo los freímos. Y el banano se come así nomás. También aprovechamos para comprar otras cosas como una papaya, naranjas, cebolla, limones, tomates, ajo, cilantro, que lo vamos a usar también para la receta de mañana, y pimentones. Y bueno, el plan de hoy es ir a una presentación que llevábamos esperando desde marzo de este año, pero por las razones que todos conocemos, pues el evento se canceló y la verdad no supimos nada acerca de él, sino hasta ahora, hasta diciembre. Entonces estamos muy emocionados porque pensábamos que la platica que habíamos invertido en las boletas del evento se había perdido, pero no. Entonces hoy es el evento y vamos a ir, vamos a llevarlos a ustedes, vamos a ver si podemos grabar un pedacito de la presentación y ojalá podamos porque me parece muy interesante mostrarles de qué se trata y qué es. Mientras tanto, me voy a poner a organizar las verduras y las frutas que compramos. Bueno, les voy a contar un poquito acerca del evento. Resulta que cada año hay un festival que se llama el Festival de la Leyenda Vallenata y ocurre cada año en Valledupar, que es una ciudad de la costa Caribe. En ese festival lo que se hace es escoger al rey vallenato. El vallenato es un género musical de la costa Caribe de Colombia. Y lo más importante es que el vallenato está considerado como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Bueno, resulta que como ese festival se lleva a cabo cada marzo o abril, bueno, no estoy segura, este año, por las razones que todos conocemos, se tuvo que posponer
y ese festival se hizo en octubre, pero de forma virtual. Lo que íbamos a hacer en marzo era ver una presentación de algunas personas importantes en el género del vallenato que se iban a presentar aquí en esta biblioteca teatro, pero pues no se pudo. Bueno, el vallenato no es un género musical que me encante, no es algo que yo escojo escuchar, como que yo me siento a escuchar vallenato, no. Pero sí lo aprecio por su valor cultural. Entonces hoy vamos a ver un evento que está relacionado con el vallenato, pero no tiene nada que ver con el concurso, porque el concurso ya pasó. De hecho, no estoy segura qué es lo que vamos a ver exactamente hoy. No estoy segura, pero vamos a ver. Bueno, esta es la entrada a la biblioteca que se llama Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Y aquí adentro, aparte de la biblioteca, también hay dos teatros. Hay uno más grande y uno más pequeño. Bueno, acabamos de entrar y están ubicando a todas las personas en las sillas, pero se está tomando un poquito de tiempo porque son como personas que tenían boletas desde hace meses y las están reubicando, pero todos estamos bien distanciados, miren. And so what they've got is little spots marking the seats that you shouldn't sit in to keep everybody kind of spaced out and separated. So it seems to be pretty well thought out. Bueno, no estoy segura exactamente qué vamos a ver, pero estoy casi segura de que vamos a ver a las personas que fueron escogidas como reyes vallenatos este año. Entonces, no sé, creo que eso es lo que va a pasar porque, como les dije, eso ya pasó en octubre, entonces creo que los vamos a ver tocando. So we should see some fancy accordion players. ¿Cómo te pareció? That was amazing. That was really cool. Bueno, creo que ahora sí me gusta el vallenato. Fue muy bonito, no sé, me divertí mucho y aprendí mucho. Pues el vallenato, como les dije, no es mi música preferida, no es algo que yo escucho por gusto, pero siempre es importante aprender a disfrutar de las cosas diferentes, incluso de las que no nos gustan. Y yo aprendí mucho hoy y la verdad, no sé, creo que mi opinión cambia un poco acerca de mi gusto de esa música. Bueno, y ahora sí ya nos vamos para la casa, ¿cierto? Sí, vamos para la casa. Mañana te voy a hacer un desayuno bien especial. Sí, es un desayuno que I like a lot. Pero creo que ustedes no lo conocen y algunos de ustedes se van a sorprender. Vamos a ver cómo les parece mañana. Bueno, son como las 8 de la mañana. Voy a hacer el desayuno y para eso les voy a mostrar los ingredientes que voy a usar. Pero ojo, bueno, voy a hacer una sopa que es muy tradicional, muy típica de la región cundiboyacense, es decir, de la región de Cundinamarca y Boyacá. Es una sopa que puedes amar u odiar, pero no hay como un punto medio de una persona que diga, sí, esta sopa me gusta un poquito, no.
O te gusta o no te gusta. Les voy a mostrar los ingredientes. Esta sopa lleva leche, agua, huevos, cebolla larga, que aquí en Colombia es larguísima, como pueden ver, cilantro, sal, ajo, el ajo es opcional, y esto que se llama calados o caladitos. Sí, entonces ahora vamos a revolver y la idea ahora es sacar el cilantro y la cebolla. Simplemente se deja ahí para que la leche y el agua tengan el sabor de la cebolla y el cilantro, pero esto se saca. Hay personas que lo hacen diferente, pican el cilantro primero y lo ponen primero, pero bueno, así se hace en esta casa. So why is it some people find this gross? Porque no conciben la idea de tener leche, de tomar leche que tenga cebolla y cilantro y sal. No, no les cabe en la cabeza, ¿verdad? Por eso supongo que a algunas personas no, como que no les gusta esto. Pero esta es una receta típica de esta región y especialmente de mi ciudad, Bogotá. Bueno, entonces acabo de romper un huevo y los vamos a agregar uno a uno con mucho cuidado porque la idea es que no se rompan. Okay, we don't want scrambled eggs. No. Así, con mucho cuidado. La idea es que no se rompan por cuestiones pues estéticas, pero si se rompen no pasa nada. Y ahora los vamos a dejar ahí que se cocinen por un tiempo. And so no stirring, no nothing. No, los dejas quieticos, quieticos. Okay. Bueno, ahora vamos a agregar un poquito de sal, no mucha, no me gusta agregar mucha sal para que no quede salado. No voy a agregar todo esto, sino un poquito. Un poquito. Ahora le voy a agregar un poquito de cebolla larga picada. Hay personas que la agregan después, pero a mí me gusta agregarla un poquito antes de que esté listo. Entonces esta es la cebolla larga y la voy a agregar así. Y le agrego un poquito de cilantro. Pero al final tú le vas a agregar el cilantro y la cebolla que tú quieras. Le adicionas un poquito más si tú quieres. Si tú quieres. Bueno, estoy muy emocionada, no por la changua. De hecho, sí, no les conté. El nombre de esta sopa es changua. Listo. Entonces, no estoy muy emocionada por la changua, sino por algo muy tonto quizás para ustedes, pero para mí es algo muy emocionante. Y son estos platos de barro. Bueno, sí, no sé, es que creo que ya estoy envejeciendo y ahora mis cosas favoritas son los platos y las cosas de la casa. Entonces, estoy obsesionada con estos platos de barro negro que son muy tradicionales aquí en Colombia para servir comida típica colombiana. Entonces hoy los vamos a estrenar con esta changua. Bueno, ustedes recuerdan que en el último vlog compré unos caladitos. Estos son los caladitos. Y el caladito es, como les mostré, simplemente como una especie de... parece galleta, parece una galleta, pero es como un pan sin levadura. Y esto lo vamos a usar para comer changua. Hay personas que dicen que es de mal gusto poner el caladito dentro de la sopa, pero a mí me gusta así. ¿Qué le vamos a hacer? Okay, so this gets it all kind of soaks it all up. Sí, tradicionalmente el caladito se come para acompañar la sopa. Pero es que es muy duro, es muy crujiente. A mí me gusta más suavecito. Y por eso lo pongo dentro de la sopa. Bueno, y ahora sí, vamos a comerlos y pues ustedes pueden agregar cilantro extra si quieren, lo agregan un poquito así por encima y si quieren un poquito más de cebolla, pues igual lo agregan así. Cierto que se ven bonitos en mis platos de barro.
Bueno, vamos a ver si me quedó rica esta changua. Le faltó sal. En mi opinión le faltó sal, pero está rica. A ver, pruébala tú, Cody. It's good, but it does need salt. Bueno, ya le agregamos un poquito más de sal. Vamos a desayunar y ahora sí nos vamos a hacer una vuelta que tenemos pendiente para hoy, ¿cierto? Yes, we're going to get my cédula. Sí, hoy Cody va a tener una cédula que es un documento, pues para estar aquí en Colombia. Una cosa, si ustedes quieren hacer esta receta y no encuentran caladitos, porque por ejemplo en Estados Unidos es un poquito difícil encontrar los caladitos, simplemente pueden reemplazarlos por pan tostado. Entonces, bueno, ya, listo, a desayunar. Make sure to add salt because it tastes way better now that we added salt. Sí, sí, le faltó sal. Acabamos de coger el bus. Aquí en Colombia podemos decir coger el bus. No tiene ningún doble significado como en otros países. En otros países coger tiene un significado sexual, pero aquí en Colombia no. Entonces acabamos de coger el bus, pagamos con esta tarjeta y ya vamos para nuestro destino. Hay un poquito de trancón porque son como las 10:30 de la mañana y hay mucho tráfico afuera, entonces nos estamos moviendo un poquito lento, pero para allá vamos. Bueno, estamos esperando el bus, ya salimos de allá. Cuéntanos qué pasó, cómo te fue. Bueno, pienso que es muy bien. Yo, I went in, it was all in Spanish. Maria wasn't with me. And yeah, I paid, did all the paperwork, got fingerprinted, got my picture taken. And yeah, so supposedly in 5 days, I have to make an appointment and come and pick it up. So we shall see. Bueno, por fin llegamos a la casa. Nos demoramos bastante porque el bus que estábamos esperando se demoró y cuando pasó no nos recogió. Didn't even slow down. Full throttle. We're waving. Full throttle. That's right. Sí. It's very sad, Maya. Very sad. Muy triste. Entonces, por eso nos demoramos y ahora tenemos mucha hambre, así que vamos a comer. Yeah, just this. Malas decisiones por culpa Yeah. del hambre. Bueno, nos despedimos aquí con este vlog y nos vemos el próximo año, ¿cierto, Cody? Pienso que sí. Pienso que este es el último video por este año. Último video. El último. El último video por este año. Sí, creo que este va a ser el último video por este año y nos vemos el próximo, que ya no falta nada, 2 semanas, ¿no? Yes, so we'll see you in 2021. Chao, feliz año Chao. nuevo. Chao.